Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Sean bienvenidos a este programa especial de la Universidad de Jalapa, que en el marco de su 29º aniversario presenta el libro Hacia un sistema jurídico político en México, un modelo para armar, del doctor Leopoldo Lara González. Sin duda, un texto fundamental para el debate público en estos tiempos en que requerimos nuevas ideas, nuevas transformaciones de nuestro país. Para dar inicio a este programa, me permito a continuación presentar al doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa, quien tiene un mensaje sobre este texto fundamental. Sean bienvenidos y adelante. En mi carácter de rector de la Universidad de Jalapa, felicito muy cordialmente al doctor Leopoldo Lara González por la extraordinaria presentación de su libro, cuyo título es Hacia un nuevo sistema jurídico político en México, un modelo para armar. Leopoldo Lara González, nacido en la ciudad de Córdoba, Veracruz, es un reconocido abogado postulante que se ha desempeñado como funcionario público, asesor y periodista. Es licenciado en Derecho y doctor en Derecho Público con mención honorífica por la Universidad Veracruzana y ha realizado estudios de Economía Política, Derecho Político y Sociología en otras universidades. Ha publicado diversos artículos y dictado conferencias sobre la división y equilibrio de poderes, la transición democrática, soberanía, democracia directa y demás campos del derecho público. Ha presentado múltiples libros en materia constitucional y electoral y ha publicado distintos ensayos, entre ellos el libro intitulado Visiones críticas de la democracia electoral hacia un nuevo sistema jurídico político mexicano, un modelo para armar. Por más de 2 lustros, fungió como reportero, corresponsal y editorialista de diversos medios de comunicación locales y nacionales. En 1982 inició su carrera en el servicio público, en donde ocupó diversos cargos en los que dejó constancia de su compromiso social y vocación de servicio. Destaca su paso por la Secretaría de Gobierno como asesor al frente del Registro Civil en su ciudad natal, como director de medios del Gobierno del Estado y asesor del gobernador en la administración del licenciado Dante Delgado Ranauro, a quien acompañó también como asesor en la Procuraduría Agraria Nacional, cuando el exgobernador de Veracruz fue su titular. Una de sus aportaciones más importantes se dio en la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, donde, entre otros cargos, fue subdirector de Ejecución Fiscal, director general de Recaudación y encargado de despacho de la Subsecretaría de Ingresos. Por su destacado trabajo, obtuvo en 3 ocasiones el Premio Nacional de Transparencia Fiscal. Dirigió también el área jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y fue director general del Instituto Veracruzano para la Defensoría Pública. Además de su amplia trayectoria en la administración pública y como hombre de leyes, ha sido catedrático en la Universidad Veracruzana, en el doctorado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UV, en donde ha impartido las materias Filosofía del Derecho, Derecho Procesal Constitucional, Investigación Científica y Metodología Jurídica del Instituto de Investigaciones Jurídicas. También ha dado clases en la maestría de esa universidad. Del 2010 al 2015, estableció y encabezó la Fundación Lara González Lara Argumedo, la que de 2015 al 2018 presidió su hija Alicia Paulina y del 2018 al 2021 su hijo Luis Eduardo. Esta fundación tiene entre sus fines fomentar la organización de los ciudadanos para apoyar a la gente más necesitada y promover la solidaridad entre los mexicanos para fomentar las causas más nobles. De 2 años a la fecha, el doctor Leopoldo Lara González ha sido asesor en el Senado de la República y hemos tenido el honor de que sea profesor en nuestra casa de estudios. Bueno, en primer lugar estoy muy contento de encontrarme en el recinto de la Universidad de Jalapa, haber asistido a un acto conmemorativo
de 29 años del registro de esta institución universitaria, orgullo de Veracruz y desde luego de Jalapa, y además acompañar al doctor Leopoldo Lara González como un hombre experimentado, un académico destacado y un autor prolífero. Y lo quiero explicar por qué. Es un hombre que siempre tiene ideas de cambio y aportaciones para la mejoría del sistema político mexicano. Por eso el modelo a tratar, un modelo que permita enriquecerse, es lo que significa la aportación jurídica del doctor Leopoldo Lara, nos da la oportunidad de entender que frente a los tres poderes históricos, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se pueden generar poderes que le den constitucionalidad y respaldo a un marco normativo que le dé mayor resiedumbre y certeza a la acción política para cambiar a México hacia adelante, para empujar el desarrollo del país, para acabar con los problemas de la desigualdad y para darle certeza a la estructura democrática, solidez al proceso electoral que permita en la pluralidad darle al país posibilidades de estado de bienestar. En ese sentido centra su tesis sustantiva el doctor Leopoldo Lara. Desde luego que quiero significar el hecho de que en mi carácter de senador de la República y como coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado, estamos en la mejor disposición de coadyuvar en la forma en que lo disponga él como autor y la Universidad de Jalapa en el análisis y en la profundización para el debate en foro de participación abierta. Necesitamos escuchar todas las voces, las opiniones de otras fuerzas políticas y sobre todo las opiniones de académicos sólidos, soportadas en visión de futuro y de grandeza como la que tiene el doctor Leopoldo Lara. Efectivamente, como señalaba, pues ya en unos días vas a recibir este doctorado, este honor que se otorga a personalidades, como sabemos, destacadas, en tu caso, pues muy destacadas de la academia, todo lo que has trabajado. Pero pues todo tiene un origen, ¿no? Llegamos a puntos en la vida después de caminos recorridos, de la formación que tenemos, de la experiencia. Cuéntanos, tú eres abogado por la Universidad Veracruzana, platicando alguna vez me decías que iniciaste incluso como reportero, gente de medios. Cuéntanos, Polo, si me permites. Todo empezó con las orientaciones de mi señor padre, mi madre, que siempre me hicieron el favor y la atención de ponerme a leer o que leyera yo en voz alta libros clásicos, El Tesoro de la Juventud, Robin Hood, El Quijote de la Mancha, a Platón, que para esa edad tal vez pudiera uno solamente leerlos a nivel retórico y no comprender toda la carga filosófica y de vida que, por ejemplo, tiene Platón. Claro. Eso se va solamente entendiendo con el tiempo. Sí. Aún en esta fecha sigue uno viendo la grandeza de Platón o de Aristóteles o de cualesquiera otros clásicos, ¿no? Autores, y a veces dicen más que lo que está ahí. Vamos a presentar un libro que me hace el favor la Universidad de Jalapa de publicarlo, que es acerca de un nuevo sistema jurídico político mexicano. Es una propuesta que yo presenté en mi tesis de doctorado en el 2012. En ese entonces se propuso que hubiera plebiscito, referéndum, iniciativa popular, entre otras propuestas, que ahora están incorporadas en la Constitución. Ya mismo acaba de hacerse una reforma acerca de la revocación de mandato y su reglamentación, que con todo respeto me sigue pareciendo insuficiente. En el libro yo propongo que esa revocación sea por otros medios más suave y más desprovista
de intereses que pudieran ser inconfesables. No porque esta reforma los tenga, sino porque la ley debe de estar, debe de ser perfecta en la medida de lo posible y debe de superar cualquier situación personal. En este aspecto, Hans Kelsen, en su primera teoría general del derecho, primero en los años 30, ya perfeccionada en los 60, y de hecho se continuó trabajando, siempre habló de que la ley debiera moldear la conducta humana. Es un gran debate dentro de la ley. Y yo considero que la ley debe de aspirar a ser perfecta. Entonces, creo que se debe diseñar un sistema político por encima de pasiones personales y de intenciones personales. Sí, fíjate, ahí llegamos a este punto, si me permite, Leopoldo. Bueno, pues tu trabajo, efectivamente, este libro titulado Hacia un nuevo sistema jurídico político en México, un modelo para armar. Digamos, es un texto, tuve la oportunidad de leerlo, me lo compartiste, y pues detallar, yo estudié algunas cosas que tienen que ver con el derecho público también y la ciencia política, y bueno, es un texto muy provocador en muchos sentidos por las reflexiones que tú planteas. A mí me llamó la atención mucho al inicio esta visión de recuperar la identidad y el ser histórico nacional, en qué momento de nuestra historia, de nuestra construcción de la nacionalidad y sobre todo en nuestro diseño, en nuestro andamiaje jurídico, aparece este ser histórico nacional. Algunos lo fijan en la Constitución del 17, después de la Revolución. Miguel León Portilla. Y tú revisas ahí, digamos, todo lo que los que han estudiado el tema, Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México, Octavio Paz con El laberinto de la soledad, tantas cosas. Pero desde ahí es un poco revisar la historia, verla hacia adentro, una introspección. Así arranca tu obra, ¿no? Sí, arranca a la manera de Alberti, cuando hace un análisis de la Constitución argentina, revisando el alma nacional de México. Es un tema bastante complejo y desafortunadamente muy poco abordado. Sí. Participan ahí las disciplinas de la antropología social, de la psicología de los pueblos, la propia historia, que en mi opinión requiere una reinterpretación definitiva que ponga a los dos tradicionales bandos en que se ha dividido la República desde antes de su periodo de independencia y después de ella, para alejarla de esa historia que construyeron los triunfadores. Fíjate que en esa parte pones un punto que me parece interesantísimo. Es revisar la historia, pero revisar la historia siempre nos pone de un lado u otro. En los últimos 3 años, ese revisionismo ha sido como el acento que ha marcado esta administración federal, la del presidente López Obrador. Ahí, por ejemplo, él lo sabemos y tú de alguna manera lo señalas, en conversaciones que hemos tenido la oportunidad de tener, esta división que los liberales y los conservadores, esa visión decimonónica, cómo fueron los revolucionarios y los contrarrevolucionarios, y los que tú me digas si vas hurgando en la historia. Al final, esta revisión nos ayuda a hacer un lado estas divisiones, ¿no? a pugnar, a orientarnos hacia la unidad nacional. Y tú lo planteas de manera de un modelo para armar, de un nuevo régimen, un nuevo diseño constitucional. Sí, es preciso en esta reinterpretación de la historia que tanta falta hace, arribar a un modelo de unidad nacional. Y de hecho pactar, como diría Lasalle en su obra intitulada Teoría de la Constitución, ¿qué es una constitución? Pactar con las reales fuerzas del país una agenda de Estado y una agenda social y política para los próximos 25 años. Pero efectivamente, cuando surge México, o cuando se está perfilando México, hay una disputa entre centralistas y federalistas. Claro. Una disputa que de alguna manera no se ha resuelto aún, porque vemos, yo no escribo para sexenios, escribo para un modelo de 25 años, pero vemos a veces un regreso del centralismo,
como se observa, y a veces muy poca tendencia hacia el federalismo. Debe de haber un federalismo cooperativista, un federalismo fiscal, pero también un fortalecimiento de las regiones y que abone a fortalecer ese federalismo. Esa es la nueva visión del federalismo que ahí también se propone en el libro. Y bueno, decía, primero la gran división fue allá por 1822. Tenemos en ese momento el proyecto político del Imperio Mexicano con Iturbide. Ya se habían celebrado en 1821 los tratados de Córdoba, que recientemente se acaban de homenajear por incluso el propio presidente allá en la querida y bella ciudad de Córdoba, Veracruz. Y se está discutiendo si México, ese México independiente, debe ser federal o una república centralista. Triunfan en 1823 con las actas, un adelanto de la Constitución de 1824, el federalismo, para posteriormente en 1836 regresar al centralismo, y que esa etapa genera incluso la pérdida de más de la mitad del territorio nacional. Sí, claro. Pero primero fueron centralistas y federalistas. Ya en la época posterior a la Revolución de Ayutla, la Guerra de los 3 años con Juárez, estamos hablando de liberales y conservadores, como usted acaba de apuntar. Claro. Después, al triunfo de Porfirio Díaz, con su plan de Tustepec, primero fracasa con el plan de la Noria. Se levanta con la bandera de la no reelección. La no reelección paradójica. Que este es un país de contradicciones, gobernó casi 36 años, ¿no? Don Eduardo Morales Reyes, que hizo un estudio, un distinguido cordobés, dijo que fueron 36 años, 6 meses, 6 días los que gobernó. Y bueno, pues ahí fueron también bajo una bandera liberal. Surge la revolución en 1910, que es una lucha esencialmente por las libertades. Sí. Es una lucha encabezada por Francisco Madero por el sufragio efectivo y la no reelección. Bien acompañada de una lucha social, pero esencialmente es una lucha por las libertades públicas. Y más de 1 millón de mexicanos, de un total de 10, no dudaron en dar su vida, en derramar su sangre por esas libertades. Y en homenaje a esa sangre derramada es que se propone este modelo de libertades, de equilibrios, de checks and balance, de controles. Pesos y contrapesos entre poderes. Y después de esos liberales y conservadores vienen en consecuencia revolucionarios y antirrevolucionarios a principios del siglo pasado. Y hoy se debe de hablar de izquierdas y derechas, ¿no? En términos de como lo ha planteado Norberto Bobbio. De tal suerte que hablar de liberales y conservadores de alguna manera como que no es la época no que es lo corresponde. Propio, ¿no? No Sí. es lo propio. Yo creo que hay izquierdas y derechas, Claro, de acuerdo. y dentro de ellas son ultras e izquierdas y derechas modernas, y muy por encima de ello creo que se debe de pactar un gran acuerdo nacional, una especie de, respetando proporciones, de pacto de la Moncloa, Sí. en donde la izquierda y la derecha en España se pusieron de acuerdo en la construcción de una agenda pública, de una agenda de Estado, se insertaron con éxito en la Comunidad Económica Europea posteriormente, y hoy España tiene una madurez democrática que le ha permitido sortear la diversidad de sus problemas. Sí, y creo que hacia allá debemos encaminarnos en los próximos 25 años. Yo creo que ese es el ideal, el modelo. Bueno, lo planteas muy bien en tu libro. Y yo quiero destacar, y ojalá nos puedas abundar un poco de ello. O sea, tú propones la creación de 2 poderes más a los 3 poderes clásicos de la división de Montesquieu, que todos estudiamos y sabemos del origen del diseño constitucional, por lo menos de las democracias occidentales. Tú agregas el poder popular y el poder electoral. Platícanos de eso, Leopoldo, porque está muy interesante. Bueno, esto es a través de una revisión de la historia de México, de la historia del derecho. El capítulo 1 del libro no es propiamente una historia ni de México, ni del derecho. Para ello hay autores
como Soberanes, como muchos otros, ¿no?, que lo han hecho de manera genial, sino que yo pretendo hacer una explicación de ese ser histórico nacional y me encuentro en la etapa del centralismo con las 7 leyes del 36, que hubo un poder federal electoral y un supremo poder conservador. Sí. Es decir, México ya ha experimentado 5 poderes adicionales a los trinitarios clásicos del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y bueno, en ese andar, si bien es cierto, esos poderes no hay muchos expedientes de que hayan funcionado y bien, pues sí demuestran que era posible incorporar esos a un diseño constitucional. Cuando yo presento este trabajo a nivel de mi ingreso al doctorado, me dicen que era muy difícil sostener una propuesta así a nivel de doctorado. Para mi fortuna, en el tiempo de los estudios sobrevino la reforma a la Constitución de Venezuela, en donde se crearon 5 poderes, precisamente el poder popular federal, el poder electoral federal, pero observé que no eran realmente poderes porque surgen del Congreso y el Congreso está con una predominancia del poder ejecutivo. Claro. Entonces, de eso esos poderes salen condicionados y por eso hay un presente, ¿no?, al ejecutivo, fuerte, pese a que la redacción de la Constitución de Venezuela es un poema a la democracia, pero digamos que queda como una especie de constitución ideal, porque usted lo acaba de decir hace rato con Montesquieu, que es el creador de la división de poderes, y la frase inmortal de arrêtez le pouvoir, arrêtez, que el poder frene al poder. Claro. Si bien ha sido superada por la realidad y proponemos una adición a esa visión, pues no deja de tener vigencia de que el poder debe frenar al poder para lograr equilibrios y para evitar precisamente el abuso de poder. Sabemos que el Estado per se es un leviatán que si no tiene control puede destruir al individuo por el propio poder que tiene depositado del pueblo a través de la soberanía que se le otorga. En el caso de México es el 41 constitucional. Sí. Sabemos muy bien de la teoría de la soberanía con Rousseau y según nos explica en su teoría de la Constitución Carl Schmitt, más antes fue Bodino con los 6 libros de la República, que yo he tenido la fortuna de leer, y más antes Bolingbroke con una obra que se llama Beitreich, los mensajes, que es propiamente Bolingbroke la primera persona que trata el tema de la soberanía. Y ahí continúa Rousseau. Entonces, soberanía con división de poderes, pues es una fórmula maravillosa que nos hereda la Ilustración francesa, que lo vemos con la Revolución de los Estados Unidos, claro, a través de la Constitución de Filadelfia, que es en parte lo que nosotros tomamos junto con la de Cádiz y la propia idiosincrasia, crear la Constitución de 1824, que es formalmente la primera constitución que tuvo México. Y bueno, ese tomar prestado de instituciones de fuera, pues a la hora de ser introducidas a un sistema jurídico-político puede ser que funcione muy bien o puede ser que se convierta en un rotundo fracaso o que terminen con variantes. Es patente que se habla de la soberanía al interior de los estados, que es un modelo tomado de las 13 colonias. Ellos sí eran unos estados independientes que se unen a una federación. Nosotros éramos una colonia española que nos autodenominamos que teníamos estados independientes. No había había provincias, ¿no? Y tal vez esos diseños incidan en que no se termina de resolver el problema del federalismo, del sistema real de competencias y de la angustiosa crisis que sufren muchos estados de no tener los recursos suficientes, porque la federación no se los provee. No es un problema nuevo, es un problema histórico que necesita ser resuelto con un federalismo cooperativo
que a la vez que fortalece los estados de la República, fortalece el federalismo mismo. Claro. Leopoldo, en la Constitución del 17, por ejemplo, cuando se incorporan en su texto las demandas de los actores, todos los que participaron, de los campesinos, de los obreros, las visiones liberales de cómo construir nuestro régimen, nuestra organización constitucional, pues era un texto, digo, perfecto. ¿Qué pasó? ¿Qué nos ha pasado? Ha tenido infinidad de reformas, desde luego te tiene que ir adaptando como algo vivo, ¿no? al cambio de la sociedad. Pero muchos lo atribuyen a nuestro sistema de competencia electoral, a nuestro sistema de partidos, que somos rehenes de la partidocracia, que a veces nos atora y no deja que avancen todas estas propuestas. ¿Cuál es la opinión, Leopoldo, al respecto? Bueno, la Constitución de 1917 viene siendo en términos reales una continuación de la Constitución de 1857, que tiene ya división de poderes. La Constitución de 1917 es la primera constitución en el mundo que recoge derechos sociales. Es innovadora. Efectivamente, como usted señala, ha sido casi totalmente reformada. Quedan tal vez 7 artículos sin reformar. Si no es que consultamos el diario oficial y aparece que ya reformaron otro. Entonces me queda muy claro que el último artículo, el 136, no ha sido reformado. Pero no queda casi nada, como usted bien apunta, de esa Constitución de 1917. Hay opiniones de prestigiados tratadistas como el doctor Diego Valadez, que en un artículo relativamente reciente apuntó que es una Constitución desfigurada, con un texto que no tiene una redacción constitucional sino casuística. A eso se ha abonado opiniones como las de Porfirio Muñoz Ledo, de que tiene incluso redacciones rebuscadas que pertenecen más a una ley secundaria que a una constitución. Porfirio Muñoz Ledo ha sido partidario de una reforma integral a la Constitución desde el régimen de Fox. Muchos le temen a esa reforma integral. Otros han sido partidarios, como el desaparecido doctor Jorge Carpizo, de una reforma parcial a la Constitución. Creo que tarde o temprano tendrá que darse una reforma integral para recuperar incluso el tono de la redacción de la Constitución del 17, para que cosas casuísticas sean pasadas a leyes secundarias. Y ahí, perdón, Polo, ahí donde yo lo que señalaba, se ha privilegiado el acuerdo político, el acuerdo partidista por encima de ese espíritu, de volver al espíritu original del texto constitucional, donde, bueno, pues está la receta para poder tener una mejor convivencia social. Ahí es donde vuelve el tema de los partidos, el acuerdo político. ¿Cómo sí, que usted ha referido, llegan a hacer daño en un momento. Claro. Luigi Ferrajoli hace algunos años publicó una obra intitulada Poderes Salvajes, en donde hacía un análisis del comportamiento de los miembros de una Cámara de Diputados o de Senadores. Si responden más a los intereses de su partido, si responden más a los intereses del presidente porque son un partido en el poder, o si responden a intereses inconfesables de empresas particulares o grupos de poder, contra los diputados que deben de anteponer, son diputados de conciencia, los supremos intereses nacionales a los de grupos o intereses inconfesables, como en el caso del senador a quien dedico esta obra, que es don Dante Delgado Ranauro, que es un luchador social, que ha hecho un esfuerzo de décadas junto a otros hombres trascendentales por cambiar el sistema jurídico-político mexicano. Sin duda alguna que muchas de las reformas se hicieron para satisfacer el gusto del presidente de la República en turno. Y pues hablábamos al inicio de esta charla que la ley debe de estar enfocada hacia su perfección, que debe de estar alejada de pasiones personales, de emociones personales,
y sobre todo de voluntades particulares. Claro. Es decir, la ley debe de ser diseñada para un tiempo y una época. En este aspecto, considero que la Constitución necesita una reforma integral. Yo propongo una reforma parcial, al 41, para la creación de esos dos poderes, los poderes que hablamos, ahorita me voy a explayar, pero sí requiere construir una especie de nuevo traje para una entidad que ya creció. Ya el niño ya creció. Ya creció. Esas instituciones jurídicas ya no responden a las necesidades actuales de México. El diseño del 17 y del 57 tiene una diferencia en cuanto a la institución presidencial, que la Constitución del 57, de 1857, es mayormente de corte parlamentario. Y la Constitución de 1917 es presidencialista, es ya más tomando un modelo norteamericano. ¿Qué sucede? Bueno, que el presidente tiene la facultad de proponer a los miembros del Poder Judicial. Entonces, eso de alguna manera debilita la independencia del Poder Judicial. Con los triunfos, pues las cámaras, pues es muy natural que si tienen mayoría, pues van a votar por el partido que está en el poder, porque tuvieron mayoría. Pero esas mayorías, por el propio diseño constitucional, no se obtienen seguido. A estos gobiernos de mayoría, como el que ahorita vivimos, pues va a estar algunos años, pero después volverá a irse ese sistema de mayorías al interior de la Cámara, y es cuando vuelve a ponerse en claro tanto la división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, que a veces llega a la ingobernabilidad. Por eso es que también se propone un nuevo sistema de división de poderes que esté enfocado a la complementariedad y colaboración de poderes sin descuidar los checks and balances, los frenos y controles. Como decía Carl Schmitt, ¿no? Como decía Carl Schmitt y como han dicho muchos otros, lo que de ahí que sea muy importante convertir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en un poder tan igual como el Poder Ejecutivo. Hay propuestas como Muñoz Leo de que dicen que se convierta en una sala importante de la Suprema Corte. Por eso yo hablo de un modelo para armar, porque doy muchas sugerencias y pueden armarse un modelo que contenga frenos y controles, equilibrios de poderes, que es la verdadera agenda pendiente de México, para evitar un hiperpresidencialismo que conlleve sobre todo a caprichos personales. Es el presidencialismo, el gobierno de un unipersonal, de una sola persona, nunca ha sido bueno para la historia de México. Ahí está Santana, ¿no? 11 veces presidente de México, con una clase política que yo llamo ahí los conjurados de la profesa, que tuvieron una visión reduccionista, fueron finalmente desterrados con la revolución de Ayutla de Juárez. Luego vino otra, que propiamente es una revolución entre feudal y de los burgos, de la burguesía, que no logró conformar un México potente como lo deseaban, esa pluralidad de patriotas mexicanos que estuvieron en la Reforma, esos liberales. Y de ahí se han venido construyendo reformas de Estado gradualistas, a veces tímidas. Y desde esa época hasta el día de hoy tenemos un largo proceso de transición democrática que no termina de consolidarse. Algunos dicen que ya se consolidó, pero no. Estamos en la alternancia, y esta alternancia refleja precisamente la carencia de acuerdos nacionales, que es lo que estamos planteando en la obra para los próximos 25 años, con el propósito de que México supere las desgracias que vive. Vivimos una violencia que no es de este gobierno, por supuesto, sino que es
producto de los rezagos sociales, producto del desempleo, producto de las dificultades que han tenido un amplio sector de nuestros compatriotas de acceder a mejores condiciones de bienestar, y han tenido que recurrir a medidas de esa naturaleza como la violencia y lo que ello genera o lo que ello implica para abrirse un camino. Entonces este país requiere acuerdos de muy alto calado. No es un pacto por México, que fue popular en el gobierno de Peña Nieto, sino un gran acuerdo nacional, como salvando proporciones la transición chilena. Hace rato me referí al pacto de la Moncloa, una especie de pacto de la Moncloa, en donde las fuerzas más disímbolas o expresiones políticas más disímbolas de los partidos políticos se pongan de acuerdo en lo que parece irreconciliable, que es una agenda de Estado y de gobierno. En los gobiernos parlamentarios, y tarde o temprano tendrá que arribar a un sistema así México, cuando haya una madurez en el sistema de partidos, se aprueban agendas de Estado y de gobierno. Nosotros tenemos en el mundo 22 sistemas presidenciales, son muy pocos. Curiosamente, las monarquías constitucionales están ranqueadas como las más honestas del mundo. Habría que explicar si esa forma de gobierno tiene alguna incidencia, habría que hacer una investigación en los niveles de corrupción, ¿no? Por las mociones de censura a lo mejor, ¿no? Que cambia el gobierno, pudiera ser. Pudiera ser, pero bueno, hoy en donde estamos ubicados a nivel mundial no es precisamente como para sentirnos orgullosos. Pero sí, y es un gran problema, la corrupción. Ese es, sin duda. Endémica. Sí. Hace rato usted hablaba del ser histórico nacional, que es el alma nacional. Miguel León Portilla, al prologar una obra de Maculos, que se llama también el ser histórico nacional, ellos sostenían que ese ser histórico nacional está ubicado en el colonato mexicano, que es donde llega la corrupción, ¿no? Porque los aztecas no eran corruptos, era una sociedad con perfiles muy específicos. En la Revolución Mexicana ubica a Miguel León Portilla el ser histórico nacional, pero de un análisis más a fondo, vamos viendo que el México de hoy no es el México de la Revolución Mexicana. Ni siquiera es el México del siglo pasado, de los 70s, 80s, del 68. Menos este México es el mismo del colonato, entonces yo sostengo que el ser histórico nacional va siendo. Y a partir de esa realidad nacional, de interpretar esa alma nacional, es como se antojan diseñar propuestas de derecho constitucional o herramientas de ingeniería constitucional para resolver problemas. El Poder Federal Electoral, en mi propuesta, organiza las elecciones. Y el Poder Popular Federal, que absorbería entre otras las funciones del INE, es el, mejor dicho, el primero califica las elecciones y este último las organiza. Y propongo la creación de un centro democrático legitimador de las decisiones del poder, a través de lo que el presidente pretende, pero de una manera limitada, sino ya de una manera organizada, sobre una diversidad de políticas públicas. Por ejemplo, se me antojan los gasolinazos, que sin duda son inflacionarios y afectan enormemente a la clase media, que es la que genera empleos, junto con las clases empresariales. Pues tal vez recopilando un número específico de firmas que representaran el 70% del padrón electoral. Aquí, si me ves, lo interesante es en la propuesta, en tu propuesta, es este centro democrático estaría sometiendo a consulta, es decir, utilizando los mecanismos de participación ciudadana directa o indirecta, políticas públicas. Queremos o no que se regrese a clases, queremos o no que pase esto en materia económica, queremos o no. Digo, es una propuesta que me parece que ojalá te tomaran en cuenta, mi estimado Leopoldo, porque sería fabuloso para el estatus de la sociedad en general. Sí, siempre y cuando el tema efectivamente sea de envergadura nacional. Y aquí proponemos en el libro
una institución que se llamaría la moción de orden. Sí, así es. Que consiste en que, habiéndose recopilado las firmas por ese poder popular federal, las entrega al Congreso para su aprobación y deliberación. Y una vez que el Congreso aprueba esa propuesta, que es de la ciudadanía, que por residir en ella la soberanía nacional originariamente y por tanto tener mucho valor soberano, el presidente o el ejecutivo se obligaría a acatar dicho mandato popular. Y si no lo hace, entonces sí, revocarlo. Revocarlo, claro. Entonces sería una manera, como especie de esclusas a la manera de Jürgen Habermas, en su obra intitulada Facticidad y Validez. Primero se abre una compuerta y luego otra. ¿Sí? Pero tú no puedes, y esa es una crítica actual y lo hago con toda responsabilidad, venir y decir que se vaya el presidente. ¿Por qué? Porque abres un espacio que puede generar que intereses inconfesables quieran quitar al presidente de la República. Me refiero a intereses de los más oscuros, desde extranjeros hasta... Pasando por el crimen organizado, otros grupos de poder. Entonces, claro. Creo que se expone demasiado la institución presidencial, sobre todo como quedó el diseño de una pregunta, Sí. a generar en consecuencia también una inestabilidad social y política, como ocurrió un largo periodo en Italia. Creo que debe revisarse muy bien los motivos por los que debe ser revocado el presidente de la República. Y bueno, el presidente fue electo para 6 años. Claro. Entonces, no veo el por qué tenga que someterse a que si se va o no se va. Él debe determinar su programa de gobierno, su propuesta, y dar paso al que venga. Claro. Las reelecciones tampoco no son buenas. En tu libro, al final, yo creo que me quedo como un hilo conductor, concluyes con el fortalecimiento de la ciudadanía, el poder ciudadano para contrapesar, para opinar, para decidir, para darle rumbo y frenar estos afanes personalistas, de permanencia, como quiera, polarizantes, polarizadores. Yo me quedo con eso, me gusta mucho tu texto, de verdad es muy provocador, muy interesante, Leopoldo, una obra, pues ahora sí que de consulta visionaria cuando empezaste a escribir, pero que pone el acento en temas los más relevantes, los que hoy son parte del debate público. Entonces, bueno, pues yo de verdad te felicito, reconozco todo lo que has hecho. Desde luego te va a reconocer la Universidad de Jalapa en unos días más con el doctorado honoris causa. Y bueno, pues el tiempo es breve, quisiéramos seguir platicando y ojalá te voy a pedir que nos des la oportunidad de volver a conversar sobre estas y otras cosas del acontecer político. Pero bueno, ya para ir cerrando y aterrizando, si me permites, y pues quisieras dejarnos alguna reflexión final, Leopoldo, sobre todo lo que estamos viviendo, sobre tu obra y sobre pues, este futuro que tú ves a 25 años, pero que se ve complejo por cómo está de convulso el ambiente político. La reflexión final es que debemos estar unidos todos los mexicanos. Claro. Hay muchos que atraviesan por enormes dificultades sociales. Creo que en muchos aspectos está muy bien el apoyo social, pero que debe ser de larga visión. A la vez que se apoya también generar en ellos capacidad de reinsertarse en la economía nacional capacitándolos. Y ir más allá en un gran plan, en una agenda de Estado y de Gobierno para los próximos 25 años, con un gobierno de unidad nacional, y que esas fuerzas tan disímbolas pacten un futuro para México sólido. Pues que así sea, mi estimado Leopoldo. De verdad te felicito, te agradezco mucho el tiempo, esta interesantísima charla. Gracias, Polo, y aquí tienes tu casa. Muchas gracias a usted. Se trata de un trabajo muy valiente, de un trabajo muy concreto, de un trabajo extraordinariamente útil, exhaustivo y riguroso. Insisto que no es un trabajo solamente histórico ni un trabajo solamente de reflexión general y no es una novela. El trabajo es un trabajo de investigación, un trabajo sugerente, un trabajo provocador, de fácil lectura a pesar de su extensión, no solo histórico. Es un trabajo sencillamente excelente. La potenciación de los sistemas de control por parte del pueblo, los plebiscitos, los referéndums, las iniciativas populares,
las mociones de orden son destacados muy especialmente. Y esa negativa que hace el autor a la división de los poderes clásicos demuestra la osadía científica de don Leopoldo. Quiero decir que cuando se lee la obra, yo primero, francamente tengo que decir que miré su estructura, después un resumen y he tenido la suerte de leerlo íntegramente. Su obra genera inquietud. Puede estar satisfecho si eso es lo que pretendía, Yo valoro esta obra desde el exterior, desde el despacho del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, una universidad que va a cumplir dentro de muy poco 500 años. La valoro como catedrático de la universidad, como catedrático de Derecho. La valoro con auténtica admiración a la Universidad de Jalapa, siempre activa, siempre proactiva, modelo de las modernas universidades y además de las modernas universidades privadas, rigurosas, privadas pero con vocación social. ¿Cuántos centros privados como la Universidad de Jalapa ayudan mucho más a la sociedad que algunas universidades clásicas públicas? Los valoro también desde el interior de la URSS, de la que formo parte, desde Granada, con aquel lema que hacía al fundador pensar que se creaba una universidad para hacer huir de la oscuridad, para hacer huir de la ignorancia, hasta la Universidad de Jalapa, mi gran cariño, mi gran afecto y mi gran abrazo. Saber para trascender. Muy buenas tardes, amigos de la Universidad de Jalapa. Es para mí un gran honor participar de la presentación de la más reciente obra del doctor Leopoldo Lara González. Polo Lara, como es conocido en la comunidad jurídica universitaria, es no solamente un destacado actor de la vida política y jurídica de Veracruz, sino además un académico reflexivo que justamente ha centrado su atención los últimos años en la idea de la transformación de las instituciones y muy particularmente de aquellas que tienen la salvaguarda del poder electoral. El poder electoral no es una idea nueva, es una idea que se ha venido construyendo a lo largo de las diferentes etapas, sobre todo del siglo XX. En algún momento, hombres como José Vasconcelos o como Carlos Madrazo plantearon la idea de reformar los procesos electorales. Es ahí, en esa misma línea del pensamiento, en el que se inscribe la obra de Leopoldo Lara. Conozco la génesis de este libro porque justamente fue la tesis doctoral del profesor Lara y ha venido redundando sobre una serie de elementos que permiten ahora que vea la luz una propuesta mucho más concreta, mucho más sólida y que está en una seria conexión con las crisis constitucionales que estamos viviendo en el país. Por supuesto que la inconformidad de determinados actores con la institucionalización electoral pasa también por el matiz de revisar cuáles son los procesos de construcción de esas instituciones y sobre todo cuáles son los objetivos que debe tener en el futuro. No pretendo en esta breve introducción stalkear el contenido de la obra, sino simplemente llamar la atención del amable lector que la obra que hoy ve la luz es una importante reflexión porque llega a la entraña del planteamiento de los temas electorales y de la toma de decisiones. En el modelo constitucional tal como lo conocemos resulta inoperante para una actualidad tan compleja y tan convulsionada como la nuestra, y nuevas visiones como la que aporta el doctor Lara pueden ser un punto de partida de amplias discusiones. ¿Quién tendría que encabezar este poder electoral? Requiere una discusión aparte. ¿Qué características debía tener el nombramiento de los integrantes de este espacio y cuáles son sus límites constitucionales? ¿Cuáles son los alcances en la interacción con otros poderes públicos del poder electoral propuesto por el profesor Lara y, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Hay un check and balance, pesos y contrapesos en este modelo. Bueno, esas son parte de las discusiones que tendrán que darse después. De entrada celebro abundantemente que se presente esta obra que es innovadora, que es distinta, que es diferente y que de alguna manera lo que intenta es construir un nuevo modelo de nación, que se encuentre mucho más acorde con los tiempos que vendrán que con los tiempos que gradualmente están feneciendo.
Celebro la invitación de la Universidad de Jalapa para el inicio de lo que será una gran discusión, y celebro que la obra de Leopoldo Lara González sea muy leída, muy debatida, muy discutida, pero sobre todo que sea entendida, que se entienda el cambio institucional que él propone y sobre todo que es necesario recurrir a la imaginación para construir más y mejores realidades que generen un México democrático. Muchas gracias. Ahora en septiembre se presenta una obra que trata precisamente sobre el desarrollo y formación del Estado mexicano y de sus diversas transformaciones de Estado y de gobierno. El imperio y la república, el federalismo y el centralismo, las invasiones norteamericanas, el destino manifiesto y el comprador del territorio nacional, Joel Poinsett, la invasión francesa y el imperio de Maximiliano, el porfiriato y la Revolución Mexicana, entre otros importantes acontecimientos políticos y armados. Todo esto durante el siglo XIX. Y a principios del siglo XX también destaco los movimientos armados que se dieron y que fueron conformando la nación mexicana. Asimismo, encontramos los documentos constitucionales que fueron expedidos en nuestra República y los personajes que impactaron la historia de nuestro país, como don Antonio López de Santana, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, entre otros. Así, se llega a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la primera constitución política social del mundo, como la bautizó el insigne maestro don Alberto Trueba Urbina, dentro de cuyo articulado se destacan los artículos 3, 27 y 123. Asimismo, y sobre la obra que nos ocupa, se encuentra el artículo 49, que consagra el principio de la división de poderes, al disponer el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo, conforme a lo dispuesto en los artículos 29 y segundo párrafo del artículo 131, en ningún otro caso. El estudio de este principio se realiza específicamente en el capítulo 3 de la obra, donde se acude a teóricos, Barty Borque, John Locke, Montesquieu, reflexionando sobre las diversas interpretaciones que se le han atribuido a la teoría de la división de poderes de Montesquieu, desarrollada en el libro 11 del Espíritu de las Leyes, cuyo epígrafe es de las leyes que forman la libertad política y sus relaciones con la Constitución. La obra, integrada de 20 capítulos, formulando algo y una especie de veneración a la Constitución inglesa en el capítulo 6. Emitir una opinión sobre la afirmación y la interpretación de la teoría de Montesquieu requiere conocer la obra en su integridad, para más o menos tener una idea aproximada sobre la rigidez o flexibilidad del principio. No debemos olvidar que la inspiración de Montesquieu fue precisamente el texto más flexible que hay hasta nuestros días, la Constitución inglesa. El principio se ha incorporado a todas las constituciones del mundo, con, desde luego, algunas salvedades. En el caso de México, la división de poderes ha enseñoreado todo nuestro constitucionalismo. Desde el Reglamento Provisional Político de don Agustín de Iturbide, la Constitución Mexicana de 1824,
la de 1836, la de 1843, la de 1857 y finalmente la Constitución Política de 1917. Cada una de estas constituciones ha tenido su propio protagonista. Su estudio profundo se realiza, como ya lo he señalado, en el capítulo 3 de la obra, que hoy se presenta, para culminar con la propuesta de la colaboración y complementariedad de los poderes y que constituye la respuesta a la pregunta con el que se inicia precisamente el multicitado capítulo 3. ¿Puede haber algo distinto a la división de poderes? Muchas gracias. Pues agradecemos su participación, su presencia con nosotros en este programa especial de la Universidad de Jalapa. Esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.